Hola, en este video voy a estar leyendo las cosas que ustedes me dejaron en Instagram. ¿Qué creen de la vida y el trabajo en cruceros? Cosas que ustedes creen o que escucharon o que piensan de cómo es el estilo de vida. Así que empecemos. ¿Es incómodo el camarote o que las cabinas son muy chicas y no tienen ventana? Bueno, que no tienen ventanas es cierto para la gran mayoría. Yo pensé que me iba a afectar, pero la verdad es que después me acostumbré y la verdad es que no estamos mucho tiempo dentro de la cabina. Que son chicas, sí, nunca me parecieron tan chicas igual. Dependerá del barco y de la compañía, para mí nunca fueron tan pequeñas. Y que sea incómodo solo me pareció en cuanto a que no hay mucho espacio para guardar cosas, ya que el placar que tenía era así más o menos para colgar todas mis cosas. Entonces el espacio es reducido y te obliga a ser un poco minimalista, por así decirlo. Pero bueno, es cuestión de adaptarse. Después también pusieron, hay poca intimidad para una. Esto puede ser, dependerá de cómo sean tus horarios de trabajo y los de tu roommate. Hay veces que quizás una trabaja y la otra está libre y después cambian, entonces puedes tener tu intimidad genial. Pero si están las dos en el mismo momento en la habitación, sí, no hay mucha intimidad. Normalmente uno se lleva bien con el roommate, pero igual. Lo que se hace mucho es que te metes en la cama y cerrás la cortinita, entonces tenés tu mini espacio para leer o hacer lo que quieras. También dijeron que las duchas son pequeñas, lo cual es cierto. Yo varias veces he pegado codazos a la pared, cosa que hay que acostumbrarse. Y que los baños de las cabinas son medio sucios. La limpieza del baño dependerá de uno y del roommate. Es muy importante tener buena comunicación para mantenerlo limpio. Y todas las semanas hay inspección de cabina para asegurarse que estén limpios. Pero bueno, eso dependerá de qué tanto limpie uno mismo. Seguramente muchos amores en cada contrato. ¿Es cierto que encontrarás al amor eterno de tu vida? ¿O que no se puede tener pareja estable? Bueno, esto dependerá de cada uno. Poder se puede, el que quiere puede. Yo he visto parejas estables que van a diferentes barcos juntos y que siempre van juntos y están hace años juntos. Parejas casadas. Después hay parejas que duran 2 semanas o parejas que duran lo que dura el contrato y después taza a taza cada uno a su casa. ¿Pueden haber muchos amores? Sí, quedarán cada uno como quiere relacionarse. Después, si uno tiene tatuajes hay que cubrirlos. O creo que no puedo tener ningún tatuaje visible si voy para el área de restaurantes. Esto depende mucho de la línea de cruceros, porque por ejemplo Disney son impecables y no puedes tener ningún tatuaje ni chiquitito. Pero otras líneas de crucero te permiten tener tatuajes siempre y cuando no sean ofensivos. Y si hubiese que cubrirlos, se puede cubrir ya sea con maquillaje o he visto gente con mangas para cubrirse los brazos o las piernas. Que hay mucho menosprecio dependiendo del cargo, o que se compite mucho por stripes, que son las rayas de los uniformes de los oficiales, y eso hace que algunas personas sean un poco mean, o sea, malvadas. Algo que se ve mucho es que los oficiales que tienen stripe van caminando creyéndose los reyes del mundo, porque dentro de la jerarquía del barco sí, están en lo más alto, pero no deberían menospreciar en lo más mínimo. Si eso pasa, debería reportarse en recursos humanos porque no está bien, pero sí que caminan ahí creyéndose los más importantes. Los jefes te tienen cagando, o que los jefes son intensos o un poco mala onda. Esto hay de todo. Yo he tenido jefes con los que me llevé re bien y jefes que me cayeron muy mal. Hay de todo como en la vida misma, pero no necesariamente te tienen que tener cagando. Sí van a estar transmitiéndote todos los objetivos para lograr, pero no necesariamente tienen que ser malvados. Hay una diferencia muy marcada entre crew y staff. Es mejor ser staff que crew. Crew sería la tripulación que está como en el detrás de escena, nosotros decimos back of the house, que son los que limpian, los que cocinan, los que se encargan que funcione todo. Y después staff serían los que están siendo parte de la experiencia del pasajero, ya sea con las actividades o los que venden o los del casino, los fotógrafos. Entonces dentro de la jerarquía del barco, staff está por arriba de crew y quizás tienen más beneficios que crew. Pero en líneas generales no hay mucha diferencia. Es muy difícil entrar a trabajar en barcos o que es complicado aplicar al trabajo de fotógrafo. Bueno, si uno cumple los requisitos, no debería ser difícil. Ahora pasa que estamos justo en el medio de una pandemia, pero normalmente siempre necesitan gente, entonces si uno hace todo lo que tiene que hacer y cumple con los requisitos, va a terminar trabajando en barcos, sin duda no debería ser difícil, pero ahora con la pandemia obviamente va a ser muy diferente. ¿Te marea tanto tiempo estar arriba del barco? O me dijeron que es complicado adaptarse al movimiento constante del barco. El barco no se mueve constantemente, empecemos por ahí, no es como un bote que está todo el tiempo así en el agua, porque el barco es enorme. Hay barcos que tienen 2 cuadras de largo, o sea, son muy grandes. Para que se muevan tienen que haber olas muy grandes o vientos muy fuertes. Entonces uno siente el movimiento del barco solamente cuando hay tormentas, pero si no el barco está súper quieto y no se siente.
Puedes bajar a los puertos a recorrer. Esto es cierto, siempre y cuando no te toque trabajar en ese horario, podés bajar a recorrer. Pero después dijeron que poco tiempo para conocer lugares o que hay muy poco tiempo en los puertos para pasear. Sí, los barcos normalmente llegan bien temprano al puerto y a la tarde ya se están yendo, por lo cual es poco tiempo incluso para los pasajeros. O sea, es una manera de hacer turismo express. Entonces es algo que uno se tiene que adaptar, es lo que hay. Pero lo bueno es que puedes conocer muchos lugares en poco tiempo. Que si trabajas en cruceros te harás millonario. Cuando era niña siempre escuchaba eso. Que puedes ahorrar dinero o trabajas un par de años y con lo que te ahorras te compras un depto. Ahorrar se puede ahorrar seguro. Obviamente va a depender de la posición en la que trabajes y cuánta plata ganes, cuánto podés ahorrar. Millonarios seguro serán los oficiales y el capitán. Y que te puedes comprar un depto. Eso, conozco gente que lo ha hecho, obviamente gente que laburó un montón, no sé qué es un par de años, pero definitivamente se puede ahorrar. Te vas de fiesta todas las noches, que todos los tripulantes se van de fiesta todas las noches. Puro party abajo, arriba odian a los clientes. No necesariamente odiamos a los clientes, hay pasajeros re buena onda con los cuales la pasamos re bien. Y respecto a las fiestas, no hay fiestas que uno va al bar y que siempre hay gente haciendo una super fiesta, pero uno puede ir al bar cuando quiere y hacerse su propia fiesta con sus amigos, pero la verdad es que tampoco nos da el cuerpo, porque al mismo tiempo hay que trabajar, entonces queda en uno que hace después. Tenemos muchas fiestas, pero no todos los días. Que no te da el tiempo para dormir, no se duerme, tenés pocas horas de descanso. Obviamente que hay tiempo para dormir, hay reglas muy importantes en los barcos que no se pueden violar en cuanto al tiempo de trabajo y al tiempo de descanso. Para eso todos los días nosotros tenemos que ingresar cuándo entramos a trabajar y cuándo salimos, porque ellos llevan registro de todo eso para que no violemos ninguna de estas reglas, por lo cual se duerme y hay horas de descanso, solo que después queda en uno qué hace con esas horas de descanso, si preferís dormir o ir al gimnasio o salir a pasear o ir al bar. Aprendés mejor el idioma inglés. Eso sin duda, una vez que estás a bordo hablando en inglés todo el tiempo, al menos yo mejoré un montón mi inglés. Y después muchos dijeron el inglés debe ser excelente, tenés que saber inglés sí o sí, tenés que tener un inglés muy avanzado. El inglés tiene que ser lo suficientemente bueno para que te puedas comunicar, para que te puedas desenvolver. No tiene que ser perfecto, no te van a tomar un curso de gramática de inglés, pero tenés que poder comunicarte. Después, que tenés que saber inglés sí o sí, esto es más que nada para las líneas de crucero internacionales, porque el inglés es como el idioma común que se habla con todas las personas del mundo y porque la mayor parte de los cruceristas, de los pasajeros, hablan en inglés, entonces por eso es que se tiene que hablar en inglés. Pero si aplicás para un crucero que es local en un lugar en el que se habla otro idioma, quizás no hace falta inglés. No volvés a ver una milanesa ni en Milán. De hecho yo he visto milanesa, pero no decía milanesa, decía schnitzel creo, que es como se le dice en Austria a la milanesa, por lo cual se puede comer milanesa a bordo. También preguntaron si se puede comer pizza a toda hora. No a toda hora, en los barcos en los que yo estuve normalmente a la noche ponían pizza. Hay muchas opciones de comida y se come mucho, o eso haría yo. Hay muchas opciones de comida, después quedan cada uno si te gustan o no esas opciones. Y he visto gente comiendo un montón, yo no lo he hecho, pero bueno, si querés podés. Cuando hay recambio de personal, saltan todos los machos alfa a marcar territorio. Bueno, no sé qué sería marcar territorio, pero sí, todas las semanas llegan muchos tripulantes nuevos, eso se renueva todas las semanas. Y siempre están los vivos que quieren ir ahí a tirarle onda a los nuevos. Yo me acuerdo que una de mis amigas siempre decía, hoy tenemos que estar lindas porque llega la gente nueva y quizás conocemos al amor de nuestras vidas. Pero bueno, de ahí a marcar territorio no sé qué quiere decir eso. Debes ser muy pro en fotografía. No muy pro, tenés que saber lo básico de fotografía, que no por eso es fácil, pero tenés que saber todo lo básico de fotografía para poder después aprender el estilo de fotografía que hacemos en cruceros. Porque si sos muy pro sacando fotos de deporte, no te sirve después eso a bordo. Que abajo se venden drogas y así. Las drogas es algo que está súper prohibido. No solo te echan, sino que te mandan a la cárcel por esto. Me han contado historias así, por lo cual no mucha gente se arriesga a eso. Yo nunca vi que pase eso, pero quizás pasa, no lo sé. Puedes comprar cosas más baratas que en tierra, tipo ropa, laptops, cámaras, amor. Amor no creo. Laptops tampoco, pero cosas que se venden a bordo para los pasajeros, como ropa o cámaras, se puede vender para los tripulantes con descuento, lo cual está buenísimo, pero no necesariamente es más barato que en tierra. Algunas cosas sí, otras no, dependerá. No puedes elegir el barco y sus destinos. Esto es cierto, normalmente ellos te avisan a qué barco vas, te dicen nomás y vos tenés que ir a hacer los destinos que ese barco vaya a hacer. Hay veces que se te da la opción de, si tenés preferencia por un barco, decirlo y ellos después si pueden te mandan. Yo tuve la suerte de que me ha pasado eso,
pero no siempre pasa. Muchas veces simplemente te dan el barco o te dicen 2 barcos y puedes elegir uno de ellos 2. Puedes cambiar de puesto en un mismo contrato. Esto es cierto, puedes o ascender o cambiar de puesto a otra posición, a otro trabajo dentro del barco. Obviamente es todo un proceso, no es algo fácil, pero se puede, igualmente no en el primer contrato. Debes llevar solo una valija. Yo en los vuelos que he tenido podía llevar hasta 2 valijas, pero sin embargo siempre voy al barco con una, porque después no tenés dónde meter tantas cosas. Incluso la valija, tenés que meterla abajo de la cama y no entran 20 valijas ahí. No tienen día franco. Eso es cierto, en el contrato dice que nosotros trabajamos todos los días, pero en algunas posiciones, si haces un buen trabajo o si cumplís ciertas expectativas u objetivos, te pueden dar o un día libre o una noche libre, pero por contrato no tenemos franco. Si te deja el crucero, estás despedido. Esto es muy verdadero. Si vos te colgaste durmiendo en la playa y el barco a las 5 se iba, a las 5 el barco se fue y es tu responsabilidad ir al siguiente puerto al que esté el barco el día siguiente, no sé cómo, tenés que ir para subirte al barco y hablar con el capitán que te va a decir estás despedido, porque es algo con lo que no son flexibles. Que no hay agua caliente en las cabinas de los crew. Agua caliente hay, por supuesto, para bañarnos y eso. Me ha pasado en un barco que yo me estaba bañando y en el baño de al lado, de la cabina de al lado, apretaban el botón del inodoro, me quedaba sin agua fría, por lo cual me prendía fuego con el agua caliente, pero es porque era un barco viejo y tenía algunos problemas de presión, parece, pero normalmente con el agua caliente no debería haber problema. ¿Qué más? No te podés poner en pedo. No debes ponerte en pedo, pero no están haciendo control de alcoholemia a todos los tripulantes del barco todos los días, por lo cual podés, pero no tenés que mandarte ninguna cagada y el día siguiente tenés que estar fresco para trabajar, por lo cual hay que hacerlo inteligentemente. ¿Son competitivos los compañeros en tu experiencia? Bueno, he tenido de todo, equipos en los que no había para nada competencia y en los que sí había, pero en cierto punto me parece que está bueno porque nos motiva a ser mejor, como que siempre nos decíamos cuántas fotos sacaste, cuántas fotos sacaste, cuántas fotos sacaste, entonces había como una competencia sana, como que motiva, está bueno a veces que haya competencia, pero cuando se vuelve algo medio agresivo, obviamente no está bueno. Hay robos en las cabinas, así que tomar precauciones. Nunca me pasó. Hay que ser muy estúpido para robarle a tu compañero de habitación porque son solo 2 personas y es obvio que vas a ser el culpable. Entonces, no es algo que se da normalmente. De todos modos, tenemos caja fuerte, entonces si tienes algo muy importante, lo podés guardar asegurado ahí. ¿Es necesario sacar el Seaman's Book siendo staff? No, el Seaman's Book es como un pasaporte de marineros, es como un documento que mostrás que sos marinero y que trabajaste en los cruceros en los que trabajaste. Como en el pasaporte te marcan en qué países entrás, en el Seaman's Book te marcan en qué barcos trabajaste. Pero no es necesario, no es obligatorio, yo lo hice y tiene algunos beneficios, pero no es tan importante. Que cuando termina tu contrato del año, la empresa se encarga de volverte a llamar a otro contrato. Sí, hay veces que incluso antes de irte a tu casa ya tenés tu próximo contrato, así que ya sabes cuándo tenés que volver. La atención al público es tediosa como en los trabajos en tierra firme. Sí, a veces sí, dependerá de los pasajeros. Después también dijeron la gente tiene buena onda porque está de vacaciones, lo cual es muy cierto. Hay muy buen ambiente, aparte no solo eso, sino que los pasajeros conviven con los tripulantes todo el viaje, entonces suelen tener muy buena onda y eso está muy bueno. Si no te tocan compañeros copados, el día a día es jodido. Sí, eso es cierto, hay que tener mucha fuerza de voluntad para poder sobrellevarla si es así. Se extraña mucho, esto depende de cada persona. Yo siempre me mantengo muy ocupada, ya sea con el trabajo o en mi tiempo libre, tratando de pasarla bien, por lo cual no lo he sufrido mucho. Quizás sí en situaciones en las que pasaba algo en mi casa y yo no podía estar, o si me sentía sola a bordo, ahí sí me pasó de extrañar. Se pueden hacer las mismas actividades que los pasajeros, pileta y esas cosas. Actividades normalmente se organizan para tripulantes, como por ejemplo tal día, tal hora, todos los tripulantes están invitados a patinar sobre hielo. Pero no es que podemos ir a patinar cuando están los pasajeros, sino que se hace así, organizado. Embarcar es costoso, hablando de tener que gastar como mínimo más de 50 o 60 mil pesos. Me parece mucho. En ese caso yo averiguaría con diferentes reclutadoras porque uno normalmente debería pagar la visa, que te la reembolsan normalmente, los estudios médicos, certificado de antecedentes penales y curso de seguridad, que no sé cuánto saldrá, pero no creo que tanto. Así que averigüen diferentes reclutadoras. Algunas nacionalidades tienen menos beneficios o ventajas. No es por nacionalidad, sino por posición de trabajo. Según la jerarquía, puedes hacer más o menos cosas en el área de pasajeros. No está bien visto hablar otro idioma que no sea inglés dentro del barco para crew members. En áreas de pasajeros tenemos que sí o sí hablar inglés. En áreas de crew members podemos hablar en el idioma que queramos, nadie nos controla, pero por respeto para mí es mejor hablar en inglés, a menos que estés en un grupo que todos hablan español, por ejemplo, podés hablar español y está todo bien.
No pueden caminar por la cubierta libremente. Si podemos, tenemos que estar vestidos decentemente y tener nuestra identificación de tripulante. Los fotógrafos tienen que tener cámara propia sí o sí. Hasta donde yo sé, las líneas de crucero normalmente sí piden. No las usamos todo el tiempo, pero para ciertos eventos tenemos que usar nuestra cámara. Se maneja mucho el estrés, esto es cierto, hay que estar preparado. No siempre va a ser súper estresante, pero puede llegar a serlo. Los meseros, housekeeping y bar ganan más que los fotógrafos. En cuanto al sueldo básico, no, pero estas posiciones suelen tener muchas propinas de los pasajeros porque se relacionan mucho más y al final del viaje los pasajeros suelen ser muy generosos con la propina, por lo cual pueden llegar a ganar más que los fotógrafos, sin duda. También pusieron que puede ser claustrofóbico. A mí nunca me pasó, pero en la cabina quizás, pero uno no está mucho en la cabina. El barco es como una mini ciudad flotante, es muy grande, entonces nunca sentí que estaba encerrada. No tienes plan dental, Lisa necesita frenos. Bueno, sí, en los barcos ellos te atienden si te pasa cualquier tipo de situación médica, pero no cubre todo lo mismo que cubriría una obra social normalmente. Y por último, es el mejor trabajo porque ganás dinero, gastás poco y además viajas por el mundo. Bueno, la vendió así como que está buenísimo. Es cierto que ganás dinero, que podés gastar poco y que viajás por el mundo en mayor o menor medida. Pero obviamente tiene cosas buenas y cosas malas, dependerá de cada uno si es o no el mejor trabajo del mundo. Pero bueno, esto es todo por ahora. No leí todos porque eran un montón. Muchas gracias por colaborar, muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.